Dicen que con el paso de los años se manifiestan muchas cosas, ¿no? Y a veces se manifiestan estos desfasajes del cual hablábamos al principio del programa, ¿no? Desfasajes entre la edad que sentimos tener, que es la edad interior o llamada edad interior, y la que realmente tenemos, que es la cronológica. Y la realidad es la que se encarga de recordárnoslo siempre, de aplicar ajustes tiempo a tiempo. Nos hacíamos ciertas preguntas. ¿Por qué razón no vemos como supuestamente deberíamos? ¿Por qué no sentimos la edad que cronológicamente tenemos? ¿De qué se trata este desfasaje? ¿Es un índice que no queremos tener la edad que tenemos? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? ¿Cuánto tiene que ver la autonomía? ¿Cuánto la madurez? ¿Cuánto el estado de ánimo? ¿Cuántas cosas, no? Estamos en comunicación telefónica con Ángela Zanuti. Ella es licenciada en psicología, es miembro del consejo de redacción de la revista Criterio, y ya le damos la bienvenida para desandar este camino. Ángela, un gusto. Verónica te saluda. Hola, ¿qué tal, Verónica? Buen día y un cariño para todos, para los que escuchan y para todo el equipo, ¿eh? Muchísimas gracias. Ángela, según un viejo aforismo anónimo, dicen que envejecer es inevitable, pero madurar es opcional. Exacto. ¿Somos responsables, Ángela, de nuestra edad cronológica? Explícanos un poco esto. De la edad cronológica, no, porque es el devenir natural biológico. De lo que sí somos responsables es de nuestra edad emocional, de la edad psicológica, digamos, ¿no? Hay algo que es fundamental, digamos, que es tener claro cuál es el destino de un ser humano. Es crecer y madurar. Biológicamente es inevitable, salvo que nos pongamos en formol, como se dice. Claro. Pero el problema, porque justamente esto es lo que nos caracteriza, lo específicamente humano, es la complejidad psicológica, lo emocional, digamos, que es el lenguaje de lo vivo, de lo humano. Entonces, madurar y crecer psicológicamente, este es, yo diría, el trabajo, el destino, la vocación de la vida. Es la única tarea de la que tendríamos que ocuparnos. Y es a lo que menos se presta atención. Devenimos adultos cronológicamente, pero emocionalmente, psicológicamente, seguimos prolongando edades de la infancia y con mucha suerte de la adolescencia. ¿Por qué nos anclamos, Ángela? ¿Cuál es el motivo por el cual nos anclamos en una edad? Exacto. ¿Qué detiene nuestro desarrollo? Las carencias. Es decir, cada etapa de la vida tiene sus necesidades específicas. Bueno, ya sabemos, la infancia, la adolescencia, la juventud, etcétera. Un adulto de 40 años no tiene las mismas necesidades que un adolescente o que un niño. Aunque muchos adultos que habitan este planeta dirimen su vida haciendo lo que hacen con necesidades de infancia y de adolescencia. Voy a explicarlo un poquito mejor. Entonces, fíjate lo sagrado que es el ser humano, es de una precisión y de una maravilla, de una lógica implacable. Justamente lo emocional es de una lógica implacable, mucho más lógica que la lógica racional, tan entronizada en nuestra cultura, ¿no? Cada etapa tiene sus necesidades específicas. Por ejemplo, la niñez, que no es una etapa de la vida solamente, es la base de toda nuestra vida, porque ahí se estructura la personalidad de un ser humano. Se estructura no quiere decir que es definitivo y determinante, sino que los cimientos del edificio se ponen en esa etapa. Ahora, vos fíjate, cada necesidad que no es satisfecha, la seguimos buscando a ultranza, porque hay una ley inscripta a fuego en nuestro corazón, en nuestro psiquismo, que es que toda necesidad tiene que ser satisfecha. Si no, lo seguimos buscando a lo largo de la vida. Fíjate si esto es una maravilla. Entonces, ¿qué es una carencia? Una necesidad no satisfecha. Por ejemplo, las necesidades básicas de un pequeño, de un ser humano que viene a este mundo, ¿cuáles son? Protección, sentirse amado, sentirse aceptado, valorado, que significa sentirse amado por lo que es, acariciado. ¿Cómo? Acariciado. Exacto. Todo eso. Si estas necesidades no están satisfechas, como suele suceder,
Entonces, el ser humano, viste como esa frase hermosa de San Agustín, mi corazón está inquieto hasta que no te encuentre. Bueno, parafraseando, nuestro corazón está inquieto, y esta es la famosa inquietud existencial, la ansiedad existencial, que dicen los filósofos. Nuestro corazón está inquieto hasta que no completamos nuestra etapa de desarrollo, y cada etapa se cierra cuando satisfacemos las necesidades específicas de esa etapa. Entonces, danos un ejemplo concreto, Ángela, sí, de un niño que no fue satisfecho de sus necesidades básicas. ¿Qué adulto tenemos? ¿Cuál es el resultado de ese adulto? Claro. Por ejemplo, un niño que fue desvalorizado, es decir, que no se lo... ¿Qué significa valorar al otro? Verlo, sencillamente verlo, no revestirlo de cualidades y expectativas, sino sentir que es valioso en sí mismo, ya por el hecho de existir. Que no necesita hacer nada para que lo valoren, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Hacer piruetas psicológicas, mostrar qué grandiosos que somos para que nos quieran. Eso no tiene nada que ver con el amor. El amor sencillamente ama, ve, percibe, capta al otro tal cual es. Entonces, cuando eso no es satisfecho, ¿con qué crece ese niño? Eso queda sepultado en nuestro inconsciente, por supuesto, porque un niño se aferra desesperadamente a la idea de que los padres lo aman, porque si no se desespera y se derrumba psicológicamente. Entonces, todo el desamor que puede recibir de los padres o los adultos que están en su entorno, obviamente, él lo entierra, pero ya quedó esa carencia, o sea, una necesidad no satisfecha es una carencia, una necesidad satisfecha es un don. Fíjate la importancia de lo que no es una cuestión exquisita simplemente, es que se juega el potencial humano. Si cada necesidad satisfecha es un don. Entonces esa persona que es valorada, que es tomada en serio desde que es pequeña, entonces va a crecer con una autoconfianza, con una autovaloración intrínseca. No va a estar a merced de si los demás lo valoran o no. ¿Se entiende? Se entiende. Y vos fíjate que el mundo adulto, entre comillas pongo adulto porque está claro que como todos venimos con carencias, la edad emocional, para mi punto de vista, yo lo he escrito en un artículo, en general, no solo yo, hay estadísticas, no supera la edad emocional del mundo adulto, no supera la adolescencia. Entonces, ya en la vida adulta, si uno tiene una desvalorización inconsciente, por supuesto, van a pasar varias cosas. Por ejemplo, como acordate esto de que toda necesidad necesita ser satisfecha. Entonces, uno aún tenga 40, 50, 60 años, si todavía hay una necesidad que no está satisfecha, la va a seguir buscando satisfacer, porque es una ley de la naturaleza, es una maravilla. Tenemos que y la consecuencia de esta búsqueda, ¿pueden darse, digamos, en forma negativa? Las consecuencias pueden ser, por ejemplo, relaciones patológicas, buscando ese afecto, pueden ser reacciones aniñadas cuando yo tengo, qué sé yo, más de 60 años. ¿Cuáles son las consecuencias de esta carencia de niño y a un adulto que todavía no se ubicó en ese hueco que le quedó, ¿no? Llevando esa sombra del alma desde que era niño. Exacto, a eso iba justamente. Por un lado, la maravilla de que todos estamos llamados a ser personas sanas emocionalmente. No es una cuestión de que hay afortunados y pobres desgraciados que no le tocó en suerte. Algunos tienen más carencias, otros menos carencias. Pero la gran maravilla de la vida, que esto es lo que por ahí la psicología tradicional no incluye, porque la psicología tradicional muestra esto, pero no muestra la solución, en el sentido de que así como venimos con carencias, el ser humano, en la medida que va creciendo, busca permanentemente completarse. Una persona madura es una persona completa. Entonces, una persona que creció en la desvalorización y el sometimiento, las dos cosas van juntas, y obviamente la culpa, ¿qué va a suceder? ¿Cómo curamos estas heridas, estas carencias? A través de los múltiples espejos que la vida te muestra. La vida es un espejo. Por ejemplo, esta persona va
en las relaciones, que es el espejo maestro, digamos, porque las relaciones muestran lo que uno es, las heridas y los dones. Entonces, una persona con una desvalorización inconsciente, que ni siquiera se da cuenta que va a tratar a los demás desvalorizándolos. ¿Viste esas personas que dicen, este es un tonto? Sí. Sí. Todo cómo tratamos al otro es como nos tratamos a nosotros mismos o nos sentimos nosotros mismos. Entonces, va a construir vínculos donde o desvaloriza y somete a los demás, o los demás le hacen vivir a él el sometimiento y la desvalorización. Porque el espejo puede ser directo o a la inversa. ¿Pero para qué? Para sufrir, porque Dios tiene pensado el sufrimiento. No. Justamente porque esa es la manera que tenemos de enterarnos, entre otras cosas, a través de los vínculos, de lo que tenemos que sanar. Por eso es importante tener presente que un adulto es aquel que permanentemente se ve a sí mismo, es decir, que siempre sabe que está frente a sí mismo, no se victimiza ni culpabiliza al otro. Esa es una característica maravilloso, es maravilloso, ¿no? Cómo es el ser humano, y sí, lo importante es, como vos decías, siempre hay una luz de esperanza para darse cuenta, y que estos espejos nos sirvan para madurar. Yo quiero hablar de esta palabra, madurar. ¿Qué es madurar, Ángela? Vamos a una pausa musical para que podamos pensar primero este término, qué es lo que nosotros pensamos cada uno de los que escuchamos, y después a la vuelta lo podamos desarrollar. ¿Te parece? Sí, cómo no. Ya venimos. Estamos hablando de la edad emocional junto con Ángela Zanute. Ella es licenciada en psicología y miembro del consejo de redacción de la revista Criterio. Ángela, quedó pendiente este concepto, ¿no? Madurar. ¿Qué es madurar? Madurar es literalmente despertar a la vida. Es decir, esto merecería otro programa. Debido a una educación que domestica, anestesia, fragmenta y disocia, quedamos como adormecidos y anestesiados. ¿De qué? De nuestro potencial. Por eso digo que madurar es despertar a la vida, es despertar nuestro potencial, ese potencial que quedó a raíz de las carencias, dormido o en el sol. Enterrado, como dijiste vos antes. Exactamente. De hecho, nuestras limitaciones, nosotros no nacemos con defectos propios. Esto es muy importante. Todas nuestras limitaciones son potencialidades heridas. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que de adultos, y esto es lo que nos erige en adultos, lo que nos convierte en adultos, es que nosotros podemos despertar ese potencial, trabajando nuestras heridas. No hay otra manera. Y por eso madurar es ser una persona completa, es decir, a nuestros dones sumar nuestras heridas, que siempre hay que recordar que una herida es un potencial que está bloqueado. Todos nuestros bloqueos psicológicos son potencialidades heridas, que fueron heridas tempranamente. Las heridas que verdaderamente dejan su huella, que bloquean, que no permiten crecer, siempre transcurren en la infancia, porque en la infancia un niño está en plena formación. Entonces, ahora bien, madurar es ser seres autónomos. Si uno está despierto, ya no depende emocionalmente de los otros, comparte la vida con los otros. Por eso que seguimos siendo niños dependientes y asustados, porque no hemos superado el molde de la dependencia. Y donde hay dependencia, hay miedo, hay adicciones y hay violencia. Basta mirar la sociedad tal como está, no la nuestra solamente, sino en general. Es que justamente por eso no hay adultos psicológicamente hablando totales, hay adultos parciales. La política, la religión, la ciencia se dirime en el molde de la dependencia. Eso es lo que hace conflictiva la vida. Es decir, fíjate, uno de los vínculos más conflictivos, ¿cuál es? Padres e hijos. Sí. Ahora, no es porque sea en sí mismo conflictivo el vínculo, porque como todo vínculo está destinado a crecer y madurar. Es conflictivo porque los padres siguen siendo los padres de la infancia y los hijos, tengan 40, sean cincuentones, siguen siendo los hijos de la infancia, basado en el molde de la dependencia emocional. Esa es la raíz de nuestros conflictos.
Y una persona adulta, por eso te digo que no hay adultez, no hay autonomía, es autónoma. ¿Qué quiere decir? Tiene pensamientos propios, no vive de ideas prestadas, porque explora el mundo por sí mismo, tiene sentimientos propios, respeta y honra su interioridad, que son nuestros sentimientos, son nuestra brújula, lo que nos permite orientarnos en la vida, y está en coherencia emocional, o sea, que lo que yo elijo está en coherencia con lo que yo siento intrínsecamente. Nosotros vivimos en incoherencia, que esta es la raíz de la enfermedad, enfermedad psíquica, física, etcétera. Y fundamentalmente, además de despertar de la autonomía, la libertad, que va de la mano, es una persona madura ama. Nosotros llamamos amor a cualquier cosa, a todo lo que tiene que ver con la dependencia. Donde hay dependencia hay dominación, hay afán de poseer. De hecho, el romanticismo se basa en eso. Las canciones de amor, ¿en qué se basa? Cómo te poseo, cómo me dejas. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. Una persona madura ama, y amar es ser una persona libre, y para ser libre hay que respetar la libertad del otro. Amar y dejar en libertad. Amar y dejar en libertad. Exacto, si no, no es amor. El amor por obligación no es amor. Sabés que has esclarecido muchas cosas, Ángel, ¿no? Primero el término de maduración. Por eso a veces se dice que madurar duele, ¿no? Porque nos hablabas de que madurar justamente es encontrarnos con nuestras heridas. Y muchas veces, bueno, la sanación de estas heridas y el cierre de estas heridas o la curación, bueno, por eso duele, ¿no? Y hablando de la maduración y de la autonomía, en esto de tener pensamientos propios, de ir para adelante, cuando aparece el miedo, ¿qué pasa acá, no? El miedo es un paralizante para nuestra maduración, porque hay miedo a ser rechazado, miedo a no ser amado. ¿A qué hay miedo? ¿Por qué uno no madura y se queda en esta eterna adolescencia, en el cual, bueno, es la media del mundo, ¿no? Nos contabas, ¿no? Porque aparece el miedo, es uno de los mayores obstáculos para madurar. Sí. Hay dos universos en la vida de lo humano: el universo del miedo y el universo del amor. O se vive en el amor o se vive en el miedo. Pero como crecemos y no hemos superado el molde de la dependencia, donde hay dependencia, hay miedo. Vos fíjate que el miedo al abandono, el miedo a no ser querido, el miedo a no ser aceptado, son los puntos más problemáticos de los seres humanos. Entonces, cuando uno intenta ser uno mismo y transgrede los mandatos familiares, ¿qué adviene? La culpa. El miedo, la culpa y la desvalorización son los sentimientos. En esto yo trabajo muchísimo, por eso lo digo con tanta contundencia. Son los sentimientos más cultivados desde la infancia, desde que nacemos, y luego perdura a lo largo de la vida. El miedo, la culpa y la desvalorización, producto de vínculos inmaduros y dependientes. Una persona, cuanto más madura es, más elige, es la libertad del sí y la libertad del no. Cuanto más inmaduros somos, menos elegimos. Eligen por nosotros. Basta pensar el sistema político, por ejemplo, que también la sociedad, la política, es un espejo de lo que somos nosotros. Se me ocurre preguntarte, Ángela, porque acá lo preguntan también, ¿no? Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde Río Negro, desde Córdoba, ¿cómo se rompen las cadenas? Cuando nosotros estamos dependientes de todo el tiempo, ¿no? En un momento, una luz me hace decir, estoy dependiendo, ¿no? No estoy despierto a la vida, quiero despertar. ¿Cómo hago? ¿Cómo rompo ese círculo? Bueno, para eso están los espejos maravillosos de la vida. Cuando tenemos síntomas, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos relaciones conflictivas, todo eso, esa es la parte oscura, digamos, y un diría la sombra, ¿verdad? Sí. Esa parte oscura es lo que tenemos que sanar, y justamente por eso nos enfermamos, por eso tenemos síntomas. Las relaciones conflictivas me están mostrando, si yo estoy dispuesta a verlo, a verme en ese espejo, me está mostrando lo que yo tengo que sanar. Si yo permanentemente viene alguien y me miente, viene otro y me miente, la pregunta que yo me tengo que hacer es ¿cómo me estoy mintiendo a mí misma?
Nada es azar. Tenemos que salir del paradigma del azar, de que la vida es un accidente, y del paradigma de la dualidad, de la separación, que tiene que ver con esta educación que yo te decía, que fragmenta, que nos hace creer que lo que está afuera no tiene nada que ver con lo que está dentro. Y de hecho, de ahí surge la culpa. Como para todo, el mundo se divide en dos: o me siento culpable yo, o culpabilizo a los otros. Por ejemplo, el discurso típico, para hacerlo más amplio, ¿verdad? Sí. De los políticos, la corrupción. Los políticos son el espejo de lo que somos nosotros, en el sentido de que, aparte hay todo un tema de inconsciente colectivo, digamos, ¿no? Vos pensás que en el inconsciente colectivo los que vinieron aquí, cuando se irrumpió en este continente, vinieron a buscarse el oro. O sea, eso es todo un inconsciente colectivo. Ahora, eso es para sanar, porque es como el inconsciente familiar, es decir, los hijos heredan las heridas que los padres no tienen resueltas. De hecho, los niños no se enferman, los enfermamos. Ningún ¿Cómo niño. es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos explicarle a una mamá esto, no? Que está comprobado, lo sabemos, pero sí. ¿cómo puede ser que estas reacciones, a veces muy sintomáticas de los niños, tienen que ver con sí. las heridas de los adultos? Y es un poco a la luz de lo que sucede. Individualmente lo mismo sucede a nivel colectivo. Si una necesidad no es satisfecha, queda una carencia, queda un conflicto no resuelto. Y lo llevamos de por vida hasta que la vida, porque además la vida es abundante y la vida es muy generosa, siempre nos da una oportunidad para satisfacer esa carencia. El tema sí. es que no lo vemos. Lo mismo sucede a nivel de generación en generación. Lo dice la Biblia, los pecados de los padres llegarán hasta la tercera o cuarta generación. Yo cambio pecados, que no es un término que comparto, por errores. Los errores de una generación que no fueron reparados, pasa a la generación siguiente. Por eso aparecen enfermedades inexplicables en bebés, en criaturas, que no tiene, es decir, un niño es salud pura. ¿Por qué? Porque heredan programas de errores que no están resueltos, pero no es para hacerse el harakiri y culpabilizarse, todo lo contrario. Yo esto siempre se lo digo a los padres, yo trabajo mucho con padres, es al contrario, esto es para que despertemos y tomemos conciencia de que tenemos que sanar nuestros errores y liberar a nuestros hijos. Es despertar y no seguir poniendo afuera. De hecho, esta es la característica del adulto. El adulto es aquel que se hace responsable de su vida y no pone afuera. Uno de los grandes bloqueos es el bloqueo del victimismo. Creer que uno es víctima de los otros. Nuestra vida, la vida de un adulto, está en sus manos. Y esa es una maravilla, porque habla de nuestro poder de creación. Nosotros con nuestra vida podemos hacer una vida de víctima o ser maestros de nuestra vida. Y te digo, y una cosa, discúlpame, sí. Verónica, y la madurez es ser una persona plena, no es ser una persona, por eso digo completa, porque más uno despierta, más despierta su potencial y más disfruta la alegría, que no es una cuestión de carácter. No es que algunos tuvieron suerte porque nacieron en una familia alegre y entonces que esa no es la alegría, esa es otra cosa. La alegría de ser quien uno es un don de la madurez. ¿Por qué? Porque vos despertás, una persona que está despierta vive, disfruta. El sufrimiento no tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la carencia. Esto también está muy instaurado desde lo religioso, sí, y desde lo cultural. Si no sufrís, no tiene valor. No es así. Una persona madura disfruta y está más preparada. Cuanto más despertamos nuestra capacidad de disfrute y de las pequeñas cosas, no se necesitan grandes cosas, más estamos preparados para recibir los conflictos de la vida. Es exactamente al revés. Hay miedo del disfrute también. Escuchándote, Ángela, me da la sensación de que estamos durmiendo una gran siesta. Exactamente. Estamos dormidos.
Exactamente. Entonces, no se necesitan cualidades extraordinarias, porque si no sería como una casta, ¿viste? Gente que tiene la posibilidad de... está iluminada, que está muy también metido en la cultura. Están los iluminados y los pobres ignorantes. No, todos estamos llamados a despertar, y no hay que hacer otra cosa, no hay que tener cualidades extraordinarias. Luego, cuando uno despierta, despertamos nuestro potencial y no nos imaginamos las cosas maravillosas que tenemos. ¿Cómo encauzar esto? Porque nos hablabas, yo te pregunté cómo rompemos las cadenas. Sí. Vos decías que aparecen enfermedades, aparecen relaciones que tenemos que ver. Una vez que lo vemos, es un poco difícil manejar eso, ¿no? Porque decimos, ¿y ahora qué hago que lo veo? No. ¿Cómo seguimos este camino del despertar? Bueno, en eso ha hecho mucho daño la psicología también, ¿no? Viste, yo ya en la trampa del ya lo sé, sí, y no pasa nada, sí, eso porque somos muy mentales. La verdadera madurez es la integración emocional, el despertar es emocional. De hecho, en esto ha hecho muchos estragos, lo digo yo desde mi disciplina. Bueno, sí. Esto tiene que ver el iluminismo, ¿verdad? Que se ha entronizado la razón, la mente, y la mente no resuelve nada, es un instrumento que tenemos. Es con el corazón. De hecho, hay estudios maravillosos, que no es el espacio, obviamente, desde la física cuántica, desde la epigenética, estudios maravillosos de la neurociencia, donde se dice que el verdadero cerebro del ser humano, aquel que nos permite crecer, es el corazón, no la cabeza. Entonces, si uno ve, ya está, el cambio ya está. El problema es que no vemos ver, es decir, ¿sabés lo que es ver? Es estremecerse. Cuando uno no se estremece es que quedó en la cabeza. Y está lleno, y muchas terapias fomentan el trabajo mental. Somos seres muy mentales, porque estamos disociados de nuestro corazón. Claro, es decir, la tengo clara, pero realmente el cambio no lo hago. Mentalmente. Claro, el cambio profundo no lo hago. Ángela, vamos a una pausa musical. Ya hay preguntas y comentarios de nuestra audiencia que después de la pausa quiero leer y reflexionar junto a ellos. Y seguimos hablando, ¿no? Con Ángela sobre la edad emocional y la edad cronológica. Ya venimos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Gustavo y quería consultarle a la licenciada si todas aquellas heridas que nosotros recibimos, ¿no es cierto?, desde la niñez, que tanto nos condicionan en nuestro actuar, si están superadas cuando uno actúa de manera contraria a lo que ha recibido. Por ejemplo, si yo he recibido mucha agresión y soy hoy, por ejemplo, un papá totalmente dulce y benévolo, si esa herida que yo he sufrido desde niño ya está fuera. Bueno, muchas gracias, bárbaro el programa, lo felicito. Bueno, y escuchamos a Gustavo. Tengo otras preguntas más. Estamos hablando con Ángela Zanutti, licenciada en Psicología y miembro del Consejo de Redacción de la revista Criterio. ¿Pudiste escuchar bien a Gustavo, Ángela? Sí. Sí, de hecho, mira, hay una frase de un gran poeta español, Antonio Gala. Él pregunta, ¿quién es el dueño de la herida? ¿El que la provoca o el que la padece? Y él dice, el amor, porque es el único que la cura. Entonces, el tema, es decir, siempre es más complejo, es decir, cuando en la vida es decir, como en la infancia hay circunstancias que destruyen y hay circunstancias que salvan, es decir, por ahí uno recibe profundo desamor en el seno del hogar y se encuentra con vecinos, tíos, que salvan esa existencia, ¿verdad? Es decir, para sanar una herida siempre es necesaria la presencia de otro semejante que nos haga entrar en contacto con el amor. El espejo. El espejo, exactamente. Entonces, obviamente que lo que dice papá, maravilloso, por supuesto, pero nunca se tiene que olvidar de que la herida es de uno y la tiene que sanar en uno. Es decir, además de dar a los hijos lo que no recibió, él se tiene que otorgar lo que no recibió. Siempre es uno. Luego, porque supongamos, no hablo de Gustavo, pero supongamos que él se esfuerza por dar amor a sus hijos, ¿verdad?
fantástico porque está salvando vidas. Pero sucede que con la esposa, a la esposa la maltrata. Entonces, ¿qué quiere decir? O a sus compañeros de trabajo, o sale a la calle y se pelea con todo el mundo. Quiere decir que la herida está abierta. Porque en realidad, antes que nada, uno tiene que ser honrado y profundamente amoroso con uno mismo. La herida es de uno. Entonces, si yo no recibí valoración, si yo no recibí amor, yo me tengo que proveer ese amor a mí mismo. Y luego, naturalmente, lo emano. ¿No? Digo para completar, ¿no? Sí. Desconozco obviamente la situación de Gustavo, pero ya maravillosamente que está salvando vidas, ¿no? Ángela, te quería preguntar en esto de sanar las heridas. El camino es personal, vos me decías, ¿no? Cada uno sabe cuáles son sus heridas. Cada uno se tiene que ocupar de sus heridas, no de las heridas de los demás, Eso. ¿Cuándo es necesario pedir ayuda? ¿Cuándo me doy cuenta de que yo solo no puedo? Estoy hablando de un profesional, como sos vos, una licenciada en psicología, claro. O un sacerdote. ¿Cuándo yo digo, la verdad que con esto yo no puedo solo? Claro. ¿Cuándo me doy cuenta de que necesito una ayuda extra de otra persona que me mire también y me ayude a mirar estas heridas? Y cuando prevalece el sufrimiento, no estamos llamados a sufrir. El amor es alegría, es disfrute, es libertad. Entonces, cuando una situación conflictiva, porque no nos olvidemos que si perdura en el tiempo es porque es algo inconsciente, que no podemos manejar, y para acceder a nuestro inconsciente, que viene a ser nuestro archivo personal, es nuestro archivo histórico, que por razones de protección lo guardamos, entonces necesitamos un otro. Es decir, el termómetro es dejar de sufrir. Bien. Sufrir no es el sufrimiento está asociado a la carencia. Una persona madura y sana disfruta, es plena. Y es fundamental reconocerlo. Ahora, ese sufrimiento se puede, porque hay que estar muy atentos, digamos, puede ser un síntoma físico o emocional, qué sé yo, que hay una tristeza que perdura y se transforma en depresión. Puede ser una enfermedad, es impresionante ver cómo, porque hay un mecanismo maravilloso en el ser humano, ¿no? Yo siempre digo que si uno simplemente estudiara la naturaleza humana, no podrías no creer en Dios. De la maravilla. Cuando el dolor es intenso y es inmenso y no lo podemos procesar psicológicamente porque nos tocó estar en una situación de mucho sufrimiento, fíjate lo que hace nuestro cerebro, nuestro psiquismo. ¿Qué hace? Lo pasa al cuerpo para no volvernos locos del dolor, porque lo que enloquece es el dolor. Entonces lo pasa al cuerpo y no a cualquier lugar del cuerpo. Está más que estudiado, pero lo que se llama bioneurodescodificación, emoción, etcétera, de cómo cada partecita de nuestro cuerpo es receptora de un conflicto emocional. No nos vamos a enfermar de cualquier cosa, nos vamos a enfermar de aquello que nos afecta. Por ejemplo, para hacerlo, porque si no parece muy... Por ejemplo, si yo tengo un problema de sumisión, ¿qué se va...? Y no lo puedo resolver conscientemente, porque si yo lo hago consciente ya lo resolví. Entonces lo mando al inconsciente y para no sufrir tanto emocionalmente, el cuerpo lo biologiza, el psiquismo lo biologiza. Entonces voy a tener problemas de rodilla. Porque es muy simple, uno tiene que pensar... ¡Qué bárbaro! Pero sí, es decir, como, por ejemplo, los problemas de sangre. Es muy simple, uno tiene que seguir... La analogía, la función del órgano es la función emocional. La sangre, ¿qué representa? Te lo está diciendo. La sangre. Sí, la familia. Claro, la familia, la Todos vida, sí. los problemas, sean glóbulos rojos, blancos, plaquetas, todos los problemas que tienen que ver con los vasos linfáticos, etcétera, etcétera, tienen que ver con conflictos de desvalorización y familiares, con la sangre, con los lazos de sangre, la hipertensión arterial. No cualquiera desarrolla una hipertensión arterial. Son problemas que tienen que ver con el plan familiar.
por decir algunas cosas. Pero sí, lo digestivo, ¿no? Que no poder tragar ciertas situaciones. Por supuesto, y cada parte del estómago tiene una función, pero por supuesto, y esto muestra, pero son ejemplos muy cotidianos que vivimos todos, no hace falta ser psicólogo. Si vos estás comiendo y de golpe recibís una mala noticia, se te... cierra el estómago. Mirá, hace poco voy a contar una experiencia, digamos, porque todos transitamos. Yo estaba preparando la cena, me llama una de mis grandes amigas para decirme que tenía cáncer de tiroides. Bien, estuvimos charlando, etcétera. Mi estómago se transformó en una piedra. Fíjate el cuerpo, como dice, lo que emocionalmente uno no puede digerir. Es decir, no pude obviamente cenar para absorber ese impacto emocional. Y permanentemente en el día, en la vida de una persona, permanentemente tenemos impactos emocionales. La emoción, obviamente que afecta al cuerpo. Lo que no sabemos es cómo decodificarla. Ese es el punto. Y hay, pero miles de ejemplos. Entonces, o pasa al cuerpo, o sea, detrás de todo dolor físico siempre hay un dolor emocional. En el ser humano, lo emocional es el lenguaje de los vivos, o sea, de los vivos, los animales también tienen emociones. Pero ¿cuál es la diferencia entre el animal y el ser humano? Que nosotros tomamos conciencia. Claro. Y eso es despertar. Despertar es tomar conciencia. Ya no se puede pensar, tengo cáncer, mirá qué mala suerte que tuve. No, el cáncer viene a expresarme algo, viene a despertarme, el cáncer como cualquier enfermedad, viene a despertarme, a decirme, mirá, hay algo que no estás atendiendo de tu vida, o te estás maltratando, o te estás postergando, tenés que empezar a ordenar tu vida emocionalmente. O sea, es que la gente, bueno, se queda con esto también de las heridas. Bueno, hay muchas heridas, ¿no? En cada uno de nosotros, ¿no? Vos nos contabas que, bueno, al romper estas cadenas aparecen estas sintomatologías, aparecen estas relaciones que son nuestros espejos, que para despertar, bueno, hay que justamente ver y estremecerse, ¿no? Que no alcanza que se quede en la cabeza, sino que nos tenemos que estremecer. Pero aquí, por ejemplo, siguen preguntando sobre las heridas. Alejandra de la Pampa dice, ¿cómo se vencen primero los miedos? Y después Silvana dice, ¿cómo uno hace para sanar las heridas? ¿Cómo hace para, además de saber las heridas desde la razón, poder sanarlas? En definitiva, ¿cómo uno aprende a amarse? No sé si querés agregar algún otro concepto por allí para estas dos hermanas, estas dos oyentes que preguntaban sobre las heridas y los miedos. El miedo, como la enfermedad, como todo, no hay que vencer, no hay que luchar contra la enfermedad, no hay que luchar contra el miedo, hay que comprender. Eso es lo que nos humaniza. Entonces, si yo tengo miedo, supongamos que tengo un X miedo, tengo que ir a un lugar y tengo miedo, cuando aparece es despertar, es estar atento a mis procesos internos. Nosotros vivimos muy proyectados hacia afuera, estamos muy atentos a lo que hace el otro, pero muy desatentos a lo que nos pasa a nosotros. Ese es el origen de la desconexión que tenemos con nosotros mismos. Por eso, la persona se cura a sí mismo. Guay del profesional que dice yo curo. Nadie cura a nadie. El ser humano, así como tiene sus heridas, él mismo tiene el poder de curarse. ¿Y qué cura? La verdad. Entonces, si vos tenés miedo, el miedo no es para vencerlo. Cuando se es chico, ¿cuántas veces los adultos dicen, tenés miedo a la oscuridad? Andá, atravesá el pasillo oscuro. Es una barbaridad. ¿Qué se hace con eso? Se refuerza, ya no el miedo, el pánico. Entonces el miedo, cuando un niño tiene miedo, ¿qué hace un adulto empático y no dominante? Lo abraza, lo acompaña. Bueno, eso tenemos que hacer con nosotros mismos, comprender. No hay que luchar contra la enfermedad, no hay que luchar contra la violencia, no hay que luchar, hay que dejar de luchar, hay que comprender, esto es lo específicamente humano. Entonces, si yo el miedo lo digo, bueno, tengo miedo, en vez de taparlo, si yo lo tapo, se refuerza, vuelve con más fuerza. Entonces yo digo, bueno, tengo miedo. Automáticamente ese miedo empieza a debilitarse. Lo que pasa es que requiere estar permanentemente despierto y atento con uno mismo. Atento, y no dejar de dormir la siesta, como decíamos. Ángela, vamos a escuchar 3 mensajitos más grabados que tienen algunas preguntitas.
Hola, buenos días, Vero. Sinceramente, tu invitada no me alcanza las manos para escribir todo lo que está diciendo. No me quiero perder nada. Me parece re rico lo que están hablando. Pero tengo una pregunta para hacerte. O sea, mi hijo pequeño de 4 años vive enfermo de los bronquios, o de tos, o de mocos. Y el mayor, de 15, a pesar que le dimos todo el amor del mundo, o sea, uno cree que le da todo el amor del mundo, es un niño inseguro, es un adolescente inseguro. Y bueno, no sé qué pasó, y es verdad, a veces veo otra gente que no, que tiene hijos hiper seguros. O sea, ¿cómo lograr eso? Esa es mi gran pregunta. Bueno, bendiciones y muchísimas gracias por el tema y por la invitada. Hola, sí, felicitaciones por el programa. Mi nombre es Roxana y la verdad que yo siempre charlo con mi hijo adolescente sobre qué es la inteligencia emocional, y en esas charlas tan ricas nos damos cuenta a través de metáforas como por qué las personas hacen tanto ruido cuando hablan y no se escuchan. Les digo sinceramente que cuesta mucho madurar y aceptarnos tal cual somos. Muy lindo el programa, felicitaciones. Hola, buenos días. Te habla Mari de Azul. Quería hacerte una pregunta a la licenciada, que está hermoso el programa. Cuando una persona presenta actitudes soberbias, muy rigurosas, muy diríamos, de dirigir, de querer coordinar todo, de estar constantemente mandando de alguna manera o corrigiendo, es una actitud de soberbia que parece, es porque está escondiendo una estima baja, puede ser, porque a veces de heridas de niños de estima muy baja parecería que fuera esa la reacción. No sé si estoy equivocada, me gustaría que la licenciada me contestara. Bueno, Ángela, ahí hay dos preguntas, un comentario en el medio, ¿no? No sé si pudiste escucharlas bien. Sí. Voy a empezar por la primera, después me ayudas si se me escapa algo. Dale. El chiquito de los bronquios, siempre hay que pensar, cuando un niño, hasta los 16 años hay una enfermedad o un síntoma crónico, siempre es como el niño problema. El niño problema es el que absorbe todos los conflictos que la familia no tiene conscientes. Entonces, justamente es el más sensible, el más inteligente emocionalmente, es el que recibe toda la información que la familia no quiere ver. Entonces, si empezamos a ver que las enfermedades de los chicos están reflejando nuestro estado emocional de nosotros adultos, es otra lectura, que es una invitación, es como un síntoma físico que uno tiene, y te invita a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Es más cómodo decir, mi hijo está enfermo, que decir, a ver, ¿qué nos está pasando? Como pareja, como padres, Entonces, los bronquios, lo digo con todo cariño, por ahí le puede servir. Siempre los bronquios, si tiene que ver con las mucosas, es un conflicto de territorio. Y hay algo que no está ordenado en el territorio, me refiero al espacio psíquico en una familia. Es decir, el chico está biologizando un conflicto que tiene que ver con el tema del orden de los límites del territorio, de la invasión, amenaza de territorio, etcétera, que no es del chico, sino de los adultos. Y en cuanto al el adolescente inseguro, los hijos son un espejo, por ahí los papás se sienten súper seguros, y nunca pudieron integrar su propia inseguridad, porque una persona sana es, cuando yo digo completa, ¿qué quiere decir? Que es la que puede transitar por la seguridad, la inseguridad, la fuerza, la debilidad. Eso es ser seres completos, no ser solamente buenos, fuertes, valientes, que nunca tenemos. Eso es inhumano. Claro, no vivir como una pantalla, Ángela, ¿no? Sacar de nuestra vida la inseguridad, el miedo, el típico mensaje, ¿no? Sos varoncito, no llores. Exactamente. En estas cuestiones. Esa es la educación fragmentada que empieza a cercenar aspectos esenciales de nuestra vida. Luego,
me causó gracia, con todo cariño, cuando dice, yo veo siempre el jardín del otro nos parece más verde. Nunca no sirve mirar la vida del otro. Aparte, la vida del otro siempre vemos de la puerta para afuera, no sabemos lo que pasa de la puerta para adentro. Porque justamente toda la gente son fachadas. La vida de un ser humano hay que verla en la punta del iceberg y lo que hay abajo. Entonces, en la inseguridad del adolescente hay que ver la parte insegura de los adultos. Es decir, porque ningún bebé nace mintiendo, ningún bebé nace inseguro, ningún bebé es manipulador, eso se aprende. Y respecto a lo que decía la última persona, por supuesto que una persona soberbia, rígida, son defensas ante el dolor. Y es una persona controladora. Es decir, el control, ¿qué es? Miedo. Si una persona está centrada en sí misma, amorosamente, relajada, no necesita controlar. El control tiene que ver con el miedo. Del miedo derivan todas las emociones que la gente llama negativas, que no son tales, pero la ira, el resentimiento, la tristeza, todo deriva del miedo. En el universo del amor transcurre, digamos, con otra gama, ¿verdad? Así es. Ángela, a esta hora del mediodía, nosotros siempre, hacemos una oración a la Madre del Cielo, sí. Rezamos en este tiempo el Regina Coeli. ¿Vos te podrías quedar unos minutitos más, así después de la oración podemos hacer un cierre? Sí, cómo no, por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos a la licenciada Ángela Zanuti, que es, psicóloga y es miembro de redacción de la revista Criterio, es una revista muy querida por nosotros, toda la gente de redacción de allí. Ángela, vos sabés que al inicio del programa le preguntábamos a la gente ¿qué edad sentís que tenés? Y aparecieron un montón de respuestas, ¿no? Y respuestas ligadas a las situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando juego con mis nietos, si tengo 70, me siento de 30. Si estoy enferma, tengo 30, pero me siento de 80, ¿no? Claro. Allí hay un mensaje que leía, ¿no? Que vos citabas en un artículo de Margarita Yourcenar, creo que es, ¿no? Margarita Yourcenar. Exacto. ¿Qué habla de esto? Contanos cómo es que nosotros podemos tener varias edades de acuerdo a la hora o la circunstancia de la vida. Bueno, eso es lo que explica el tema del tiempo, digamos, que el tiempo es algo muy subjetivo. En realidad, cuando uno vive, como ahí está en la frase de Yourcenar, pero lo han dicho maravillosamente los oyentes, cuando uno juega, se siente un niño, cuando uno está estudiando algo que le apasiona, te sentís como en la plenitud, en la creación de la adultez. En realidad, el tiempo es una construcción subjetiva, y uno en un día, si uno es flexible, está blanda y se deja llevar por la vida en vez de controlarlo todo, transitas la niñez, la adolescencia. Justamente la madurez no es dejar atrás las etapas de la vida, sino tenerlas integradas a la vida del hoy. Y si hay algo que hace cesar el tiempo, que vivimos en una cultura que somos esclavos del tiempo, sí, es el amor. Vos cuando estás con alguien que elegís estar y amás profundamente, te olvidas del tiempo. Cuando estás haciendo algo que te apasiona, te olvidas del tiempo. Entonces, ahora, una persona madura es una persona flexible, que lo dice el Evangelio, hacerse como niños, no dice seguir siendo niños, que es muy distinto. Y uno es eso. De ahí surgen las grandes incomprensiones intergeneracionales. Los mayores excluyen a los jóvenes excluyen a los mayores. Eso es la rigidez de los adultos, de la rigidez con la que vivimos. Esta historieta de que todo tiempo pasado fue mejor es una celebración del autoritarismo, porque si es de simple lógica, si todo tiempo pasado fue mejor, ¿por qué devenimos en lo que devenimos? Porque una cosa buena lleva a otra buena, no puede llevar a algo malo, ¿no? Pero esta cosa de rigidez y de soberbia de los así llamados adultos. Vos fíjate
que, hablando de todo lo que dije, digamos, si hay un signo de que no hay adultos emocionales, es decir, que no hay verdaderamente personas plenas que vivan en la abundancia, y no me refiero a la abundancia material, sino a la abundancia, porque la vida es abundancia, es ver la cara de los adultos. Más se va creciendo y más rostros opacos, amargos, desmotivados. Por esta... Sí, leía que un niño se sonríe 300 veces en el día. Un adulto me parece que mucho menos, ¿no? Exacto, sí, con suerte. Un par de veces. Un par de veces. Sí. Pero ¿esto qué significa? Algo pasó en el medio. Si nosotros nacemos con un enorme potencial, algo habrá que cuestionar, porque si nos convertimos en estos adultos tristes, opacos, que para divertirse necesitan hacer cosas impresionantes en lugar de estar alegres y a gusto con la vida, algo pasó en el medio. Yo personalmente a eso le llamo educación. Habrá que replantearse el tipo de educación. Y educación entiendo la crianza que comienza puertas adentro y que luego se perpetúa puertas afuera. Es más, en vez, si no es una educación más disociada, no puede ser. Lo único que se adiestra es nuestro intelecto. En lugar de aprender, si se hace enseñar desde el jardín de infantes, a aprender a gestionar nuestras emociones. En vez después de adultos tener que hacer talleres de esto, ir al psicólogo para recuperar lo que ya teníamos en forma innata. Un potencial. Entonces, algo habrá que cuestionar, me parece. Sabés que hay mucha gente muy agradecida con vos. Hay muchísimos mensajes de todo el país porque has ayudado a despertar en este programa, en este ratito de charla, a muchas almas dormidas que se den cuenta de algunas cosas en su vida y que seguramente va a ser un puntapié para sanar muchas heridas. Me están preguntando muchas personas también si vos has escrito un libro referido a este tema. No, escribo porque como doy charlas, no tengo mucho tiempo, pero escribo artículos. Ahora va a salir uno en la revista Criterio, que se llama La Verdad Emocional. Bien. Y una cosa, si me permitís, Verónica, con todo el cariño a todos mis semejantes, porque todos estamos en la misma, lo único que les puedo decir es que se premiense y déjense bendecir por la vida y vivan su propia vida, dejen de vivir y controlar la vida de los demás. Está buenísimo el mensaje, Ángela. La verdad que queremos agradecerte de corazón y creo que es un tema que podemos volver a hablar en cualquier momento, así que gracias de corazón. Bueno, gracias a vos, un gustazo y muchas bendiciones para todos, ¿eh? Un abrazo fraterno. Chao, hasta luego. Está transmitiendo Radio María Argentina, vía satélite, las 24 horas del día, www.radiomaria.org.ar. A veces, en algunos días grises, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Ese es el momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad, porque pienso que si en verdad no existes, mi vida sería vana, como un libro sin final. Pero una voz siento surgir dentro de mí, que me devuelve toda mi fe. Es la voz de Dios, mi amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro